Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Dragon Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos con alma retro. Y estamos aquí, diría, una semana más. Pero es que no es un día cualquiera, porque estamos ante... bueno, a mi lado se encuentra, como siempre, Álvaro Armonés, esto hay que decirlo. Hola Paula, ¿qué tal? Bien. Y nos encontramos en el último programa de la temporada de Checkpoint hasta septiembre. ¿Cómo ¿Cómo vas? estás llevando este hecho? ¿Cómo estás llevando el hecho de que no vamos a poder darle la chapa a nuestros queridos, queridísimos, increíbles oyentes con nuestros videojuegos favoritos y con todas las cosas que sacan estos meses hasta septiembre? Mal. Fatal. Fatal, gracias. Fatal, gracias. Fatal, fatal, fatal. Me da la sensación de que vamos a volver en septiembre como un avión, ¿sabes? En plan, como queriendo hablar de mil cosas y metiendo 77 juegos en cada programa porque no nos va a dar tiempo como em, como poner como el resumen de todo lo que hemos hablado en verano, pero, o sea, todo lo que hemos jugado en verano, las cosas que tenemos pendientes y todo esto, Imposible. pero bueno, va a ser ciertamente una cosa. Entonces, recordad que grabamos este programa los viernes a las 12 de la mañana en twitch.tv/Aragón Radio y que cuando volvamos en septiembre también lo haremos de esta manera, ¿vale? Estos meses, pues evidentemente no va a haber directo porque no va a haber programa, pero luego inicia la temporada nueva otra vez, volvemos a lo de siempre. Y que tenemos aquí una tradición que es preguntarle primero a Álvaro qué has estado jugando esta semana y segundo al chat qué habéis estado jugando esta semana. Está jugando a dos jueguecitos bastante chulos. Uno que salió literalmente hace nada. Salió el lunes, creo. Y otro que salió hace algún que otro año. De hecho, es casi tan viejo como yo. O sea, Esto que lo sepa España, ¿vale? Que lo sepa todos nuestros oyentes. Álvaro se ha negado a decirme qué RPG viejuno se ha empezado a jugar esta semana, porque lo quería decir en directo en el programa. claro, y sorprenderte. Entonces, el juego que salió el lunes, confirmado, es The Bookwalker Thief of Tales. Que es un juego muy chuli. La gente está comparándolo con Disco Elysium. Entiendo la comparación, pero creo que acercarse al pensando en Disco Elysium puede hacer que la gente se decepcione. Y creo que sería muy injusto Claro. con un juego que me está gustando muchísimo. No voy a engañar, me está gustando muchísimo. Y vamos a temperar un poco, ¿vale? Es cierto que tiene elementos de RPG bastante vieja Mm, escuela. Es cierto que tiene muchísimos elementos de aventura gráfica, porque tiene partes que son en primera persona. Y de lo que trata es que tú eres un escritor al que han condenado a no escribir durante 30 años. Entonces el pobre hombre está loco perdido y le ofrecen, bueno, tú puedes entrar en los libros, robar cosas para nosotros, y entonces nosotros lo que conseguiremos es que vuelvas a poder escribir. Y él dice, vale, es éticamente horrible, pero voy a hacerlo. El juego es bastante sensible en cómo trata estas cosas. De hecho, hay una narrativa constante en esto. Es, bueno, pero es que la gente a la que estás robando, para ellos las cosas que les están robando son reales. Para ti quizás esos mundos son de ficción, pero para ellos es su mundo de verdad. Y hay un montón de cuestiones éticas sobre lo que es real, sobre lo que no, sobre cómo la ficción es dependiente de tu propia perspectiva como ser real, que cuidado, son bastante interesantes. Tiene algún problemita técnico en plan de algunos textos no se leen bien y demás porque están un poco como cortados, y esto es cierto, pero es cierto que también que han dicho que van a meter un parche. Bueno, miento, que ya han metido el parche día 1 en Steam, pero que Microsoft funciona un poco como, bueno, tenemos que probarlo, ya lo probaremos, y han ido un poco más lento de lo que deberían y entonces no lo han cargado aún. Ese es el único problema. Está en el Game Pass, que es donde lo estoy jugando, por eso lo estoy diciendo. Entonces, si no lo han subido aún, pues podéis tener este problemita. Pero tened en cuenta que solucionado está. El problema es Microsoft, no el pobre estudio que lo tiene solucionado, ¿vale? Pero el juego es muy divertido, me está gustando muchísimo, no me lo he pasado aún, pero son como 5 capítulos de una horita. Cada capítulo te lo puedes pasar y luego ya lo dejas ahí. Puedes volver al día siguiente, a la tarde, lo que sea. La verdad es que me está enamorando también por eso. Muy sencillito, muy comprimido, tal, una historia muy chula, no sé qué. Muy chulo para jugar y disfrutar, y la narrativa muy guay. Y el juego que estoy jugando, muy viejuno, que no le he contado a Paula porque quiero sorprenderla, es de Capcom y se llama Sweet Home. ¿Qué dices? ¿Estás jugando el Sweet Home? ¿A qué fin? Me apetece, me apetece jugar a Sweet Home. Es Eh, increíble.
Buah, es un juego que literalmente siempre he querido probar porque me parece que sus vibras son total y absolutamente impecables. Para quien no lo conozcáis, es un juego basado en la película Sweet Home. Salió, si no me equivoco, en 1989, que es el mismo año en el que salió el Zelda, grandísimo año para la NES. Y se cuenta entre, o sea, entre muchas de las cosas que se dicen de este juego, se suele decir que es una de las principales inspiraciones para la saga Resident Evil. Sí, sí. Es un Metroidvania muy temprano también, y no hay una versión oficial en inglés ni en castellano, pero sí hay traducciones fans. Sí. Es muy RPG. O sea, no entréis pensando es un Resident Evil, es muy RPG. ¿Vale? Y es muy Sí. RPG al estilo old school. Esto significa de, si pensáis que los Final Fantasy os los podéis pasar sin utilizar los debuffos, bueno, este juego va a hacer que os tiréis por la ventana. Si jugáis los Final Fantasy utilizando debuffos, podéis pasároslo. No es tan Claro. complicado. Es un juego que requiere que leas mucho, que hables mucho con los cadáveres y con las muñecas, porque es un juego de terror, ¿vale? Llevas a 5 personajes que van a una casa abandonada. Básicamente vas a hacer un reportaje fotográfico de unos antiguos lienzos de un antiguo pintor que se fue allí en plan de, estoy hasta las narices del mundo, entonces me voy ahí. Lo que ocurre es que está encantada, entonces no puedes salir de la casa y tienes que descubrir e intentar cómo huir de allí. Lo que pasa es dos cosas. Una, está encantada, tienes que pelear para salir de allí, etcétera, etcétera, en plan RPG. Y dos, no puedes llevar más que a 3 personajes como máximo en el grupo. Esto significa que tienes que ir separándolos cada tiempo. Tú decides en cada momento cuántos llevas, pero cuidado, porque solo puedes elegir cómo separar los grupos cuando están juntos. Entonces, tú puedes decidir llevar a cada uno por separado o llevarlos en grupos. Entonces tú tienes que decidir en cada momento quiénes llevas, pero cada uno tiene una herramienta especial. Uno tiene una cámara de fotos, una tiene una aspiradora, otro tiene una llave, otro tiene... ¿qué más tienen? Un objeto de curación y otro tiene... ahora no me acuerdo. Entonces cada uno sirve por una cosa, en plan, pues abrir puertas, limpiar cristales del suelo que no te dejan pasar. Hay uno que tiene como una llave maestra, Sí, ¿no? sí, esa es la llave, sí, sí. Vale, No sí. es maestra, Que abre es, algunas puertas, pero no todas. sí, abre algunas movidas, ¿Qué sí. pasa si Bueno. se te muere alguno de estos? Pierdes su objeto. Para siempre. Tienes que encontrar un objeto que lo sustituya si es que existe en el juego. Si no lo encuentras, bueno, pues ya no puedes seguir. Bueno, es un juego difícil, pero que si vas hablando de los personajes que te encuentras por ahí, que son eso, muñecas o monstruos, que te van diciendo, bueno, espíritus débiles a los rezos o murciélagos, luz. Y entonces vas entendiendo de, bueno, si me encuentro unas cucarachas y les tiro fuego, les hace tantísimo daño, me mueren de forma casi automática. Entonces hay ciertos Me ataques gusta que que les sea así de matan casi de intuitivo, golpe. ¿sabes? En plan de lo primero que piensas hacer cuando te encuentras una cucaracha en un sitio en el que habitas, que es prenderle fuego a toda la casa, pues en Sweet Home va un poco de esto. Un poco sí, un poco sí. Claro. Entonces, hay aquí esta cosa. Cuidado, no hay ningún deadlock, que ya nos dicen en el chat, no hay ningún deadlock. Todos los objetos se pueden conseguir, ¿vale? Hay objetos alternativos. Por ejemplo, si pierdes a la chica de la aspiradora, hay una escoba. Y se puede Sí, encontrar al luego hay otras principio. habilidades que no dejan de ser como habilidades que te ayudan a la supervivencia, por ejemplo, en plan del botiquín o lo que sea, puedes reemplazarlo con objetos. Sí, lo que pasa es que se vuelve el juego más complicado porque tienes menos espacios para gestionar todo lo que necesitas. Todos los personajes tienen un objeto, tienen un espacio para su objeto principal, un objeto para su arma y luego 2 espacios para objetos que vayan encontrando. Entonces, teniendo en cuenta que necesitas pues tablones de madera para ponerlos para atravesar, necesitas pues yo qué sé, de todo, ¿no? Necesitas cosas en plan random, a veces necesitas velas, a veces necesitas todo lo que os podéis imaginar. Por ejemplo, sin velas no tienes luz para ir por sitios oscuros. Sin tablones de madera no puedes atravesar sitios que haya huecos en el vacío. Esta es otra. Si llevas planchas de madera, las planchas de madera no se mueven. Pero si llevas tablones de madera, que son más inestables, a veces cuando te pasan tus compañeros se pueden caer y ellos se pueden quedar ahí. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Y si tardas mucho en cogerlos, se caen y mueren. Ciertamente una cosa, ¿sabes? En plan de, yo no sé, este es un juego con el que, de hecho, ¿cuándo te he hablado yo de Sweet Home a ti? No sé.
O sea, simplemente es Seguramente como hemos intuido que hablado esto es de... una cosa que me volaría la cabeza. Estuve muy obsesionada con este juego un tiempo, precisamente porque me llamaba mucho la atención la idea de un Resident Evil RPG, que al final es al revés, ¿no? O sea, Resident Evil es un survival horror o sea, es un Sweet Home survival horror, ¿no? Pero sí, es una idea que siempre me ha resultado muy poderosa. Estuve muy obsesionada con este juego cuando salió la fan traducción o cuando yo tuve acceso a la fan traducción, porque creo que la fan traducción es bastante antigua en ese sentido. Pero al final no me lo pasé porque me pareció... es muy difícil el juego, ¿eh? La dificultad es una cosa. Igual ahora que he jugado Shin Megami Tensei y tengo más interiorizado lo que tú decías, ¿no? El rollo de los bufos Sí. y estas cositas, a lo mejor ahora lo llevaría mejor. Sí, es un juego que te exige pensar todo el rato en qué te pide cada combate, saber cuándo tienes que huir o no. Por ejemplo, hay enemigos que te envenenan. Si llevas al pavo que lleva el antídoto, puedes pelear contra esos enemigos porque aunque te envenenen, el veneno no empieza a actuar hasta que acaba el combate. Entonces, según acaba el combate, te curas y ya está. Pero si vas con un equipo sin el que tiene el antídoto, ni se te ocurra entrar en ningún combate donde haya veneno. Entonces tienes que huir automáticamente. Entonces hay un montón de pequeñas estrategias y pequeños giritos que tienes que tener muy en cuenta de... Es microestrategia, no es un juego extremadamente difícil, pero es un juego que quiere que pienses en todo momento de... Vale, estoy dentro de una casa abandonada. Tengo recursos muy Sí. limitados. No soy un héroe. Soy un pringao sobreviviendo. Es un Sí. survival horror. Sí, básicamente. ¿Algo más a lo que hayas estado jugando para no dedicar todo el programa a esto? Es que, ¿veis? No podemos parar de hablar de juegos. Yo no sé qué No, vamos a no, hacer no, este no, no, verano. no. O sea, No, supongo no, que nos no. vamos a grabar podcast el uno al otro hablando de nuestras movidas, porque si no, va a ser literalmente intransitable. No, estos dos son los que le he dado más caña. He jugado más cosas, pero Vale, estos dos son los que le he vale. estado... Yo he estado jugando a Final Fantasy XVI, evidentemente. Ya sabéis que Bien. es la época de Final Fantasy XVI. Sé que es un juego hacia el que hay muchas reticencias. Estoy de acuerdo con la mayoría de reticencias que hay hacia él, en el sentido de el tono de la historia no es mi tono favorito en un Final Fantasy, pero también me gustan ciertas cosas de él. El uso de la música me parece de chalaos. El combate, creo que sí que es verdad que durante la historia principal es muy repetitivo, pero también es un combate que tiene como mucho potencial para ser un buen hack and slash. De hecho, os cuento un secreto, seguramente escriba un artículo sobre esto, pero os cuento un secreto que es que en el modo de desafíos que desbloqueáis después del primer capítulo del juego y al que podéis acceder en el campamento principal, te pone puntuaciones al final de las fases, y sacar esas fases con buenas puntuaciones es el verdadero modo de Devil May Cry del juego y se disfruta el triple. O sea, yo me he reconciliado mucho con el sistema del combate del juego a raíz de jugar a eso. Y no he avanzado tantísimo como me gustaría porque ha habido otras cosas que ahora os cuento, pero estoy más contenta de lo que pensaba. O sea, me había dado un poco de bajona como las semanas previas en plan de, buah, pues es que igual es total, pero al final, incluso aunque es claramente un juego que tiene defectos, yo sí estoy bastante en el barco, y cuando volvamos de temporada pues ya os cuento lo que me pareció ya cuando me lo haya acabado y demás, porque aún me queda un rato largo de juego, pero de momento estoy muy satisfecha. Entonces, pues bueno, entiendo que ojalá nos hubiera dado tiempo, pues sí, probablemente hubiéramos podido alargar la temporada una semana o 2 semanas, pues Sí. seguramente nos habría dado tiempo a hablaros, pero pues ha ido un poco justo por los tiempos y entonces pues no ha sido posible. Así que bueno, pues os dejo aquí una pildorita para luego cuando volvamos, pues que os acordéis y nos preguntéis. Y además de eso, en mi casa ha sido la semana del Pikmin, porque he estado jugando tanto a la versión remasterizada de Pikmin 1, que, a ver, es un port directo de la edición de Wii, ¿vale? No voy a engañar a nadie, pero qué bonito es este juego en HD y qué a gustito se juega en la cama. Sí, a ver, es un juego que... Es un juego que invita también, ¿no? Jugar. Sí, Porque es un juego relajado hasta cierto punto. Recordemos que es un juego de sí. horror cósmico. Esto hay que recordarlo. Los Sí, es un Pikmin son juego. juegos de Pikmin horror es un juego de cósmico. horror cósmico. Sí, sí, totalmente, totalmente. Estoy súper de acuerdo con esto. Pero también son juegos relajados en el sentido de nunca te ponen en las situaciones donde tienes que estar jugando muy, muy nervioso y haciendo cosas todo Sí, constantemente. Son juegos sí. que, Si os. relativamente calmados. Si habéis visto las. Si habéis visto las
versiones nuevas y no sabes si entrar, porque una cosa que tira mucho para atrás del primer Pikmin es que es un juego con límite de tiempo, es decir, tienes que resolver las situaciones y conseguir lo que tienes que conseguir dentro de unos días in-game, y si no, game over y empiezas desde el principio, que esto es un poco duro. La versión que han sacado en Switch tiene tanto la funcionalidad que se añadió en Wii de atrasar días, si por lo que sea, pues no lo has hecho bien, pero además de eso es que incluso en la versión de GameCube original en la que no había esta función es extraordinariamente difícil llegar al límite de tiempo. O sea que no os preocupéis por eso, es un poco un gimmick más que una cosa que de verdad de la buena afecta a la jugabilidad. Entonces eso por un lado. El 2 no lo he probado todavía porque me voy a pasar primero el 1 totalmente, pero si es la versión de Wii también, que entiendo que lo será, ambas son muy buenas maneras de jugar a Pikmin y sobre todo, a ver, yo entiendo que, pues lo que os decíamos, ¿no? Que el precio igual parece un poco más elevado, pero es que al final es mucho más barato que jugar, o sea, que conseguir de segunda mano los juegos de la Wii, ¿sabes? Entonces, pues también entiendo que para mucha gente va a ser una cuestión de accesibilidad. He jugado la demo de Pikmin 4, me fascina, es el GOTY, es el mejor juego, es exactamente un Pikmin. O sea, parece que lo han hecho a caballo del 3, pero es que eso es bueno, ¿sabes? Porque el 3 es un juego extraordinario al que quizás le faltaba pues un poquito de potencia técnica, un poquito de perfeccionamiento en los gráficos y demás, y creo que esto lo consigue a la perfección. Eso te iba a decir. Que sí. El 3 ya era un juegazo, o sea... El 3 es juegarral, Hicimos un programa ya del 3, ¿verdad, sí. Álvaro? Sí, pues el 3 es juegarral extremo y este es juegarral extremo más 2, ¿sabes? O sea, básicamente eso. Solo he podido probar la demo, que la podéis descargar gratis en la eShop, pero vamos, no me voy a callar con Pikmin o sea, preveo que no me voy a callar con Pikmin en los próximos meses. Y además de eso, otro juego que también me hubiera gustado tratar en Checkpoint, pero que tampoco nos va a dar tiempo, es Master Detective Archives Raincode, que es la nueva novela visual del creador de Danganronpa, que creo que va a haber opiniones mezcladas a su respecto, ¿vale? Porque es un poco peculiar y tiene ciertas cosas que no me acaban de, digamos que está enfocado a un público mucho más general y también más occidental que los Danganronpa, y entonces peca un poquito de sobreexposición en algunas partes, los casos no son tan complicados y tal, pero el final acaba entregando, ¿eh? O sea, como experiencia conjunta me ha parecido bastante chula y su universo es muy guay. Entonces, esta semana, pues bueno, ha sido la semana de las visual novels y los juegos lindos, y los juegos que de los que vamos a hablar esta semana. Estaréis pensando, estáis haciendo muchos programas dobles, es que hay muchas cosas de las que hablar. Es que no nos da la vida, es que no nos da la vida si no. Es que no dejan de salir juegos. O sea, la única manera de no tener que vivir con el arrepentimiento de no haber podido hacer programas de juegos increíbles, ¿sabes? Es hacer programas dobles, si no, no nos da. Entonces, pues bueno, es un poco lo que hay. Dicho esto, yo igual empezaría. Sí, porque si no... Para que no se nos vaya el santo al cielo y acabemos no hablando de absolutamente nada. Así que si te parece, ponemos un poco de música. Atención a la canción, los que estéis escuchando en la radio. If you know, you know. Y empezamos con el primer juego. O no empezamos con la siguiente sección porque soy un poco idiota y se me ha olvidado leer a la gente del chat. O sea, iba como tan acelerada que se me ha ido por completo, ¿vale? No eres idiota. Estás obnubilada por las circunstancias. Claro, estoy obnubilada por las circunstancias y los juegos, ¿vale? Entonces, me gustaría decir que Tenshi Kasei dice que por fin tiene un viernes festivo y que nos puede ver en directo jugando a Final Fantasy VII Remake. Simplemente la mejor cosa del mundo. Evidentemente hay mucha gente que está jugando a Final Fantasy XVI. También hay gente que está jugando al Diablo. Nemesis Armos nos dice: yo al Zelda amo Chinquin mientras estaba hospitalizada. Muchos ánimos con eso y esperamos que te lo haya hecho más leve, que al menos, pues bueno, es un juego en el que meterse. Ledarko dice que está jugando a Deadly Premonition. Joder, siempre me quiero de rejugar Deadly Premonition, ¿eh? Me apetece todo lo del universo. Y Vancouver dice que está jugando a Final Fantasy X-2. Al carajo la actualidad. Me parece bien también. Quiero decir, hicimos un programa en el que hablábamos de Final Fantasy XII y Final Fantasy VI la semana pasada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgaros? Dicho esto, Álvaro, el juego de esta semana. A ver, el juego de esta semana. El primer juego de esta semana. Porque vamos a decir que cuando ya se ha hecho el mejor juego de la historia de tu género, apenas hay margen para hacer nada, para innovar, ¿para qué? O
Se puede cambiar el estilo, se pueden introducir personajes, puedes hacer mejores historias o diferentes, cambiar el estilo, pero las bases mecánicas son las que son, ¿no? No hay mucho que tocar, ¿vale? Porque cuando existe el WWF No Mercy, ningún juego de wrestling puede diferenciarse mucho de lo que hizo aquel. Ese juego ya es perfecto. Puedes intentar hacer cosas distintas. Pues en vez de hacer simuladores, en vez de hacer juegos arcade, puedes hacer simuladores. Puedes hacer el Fire Pro Wrestling, que es la hostia. Puedes hacer los juegos de la WWE, que son juegos. Bueno, Alguno de los de la WWE de los últimos años sí que te gustó, ¿no? moderadamente. No Un me poco, parece. moderadamente, o sea, tampoco con para subirte a la silla, pero yo creo que ha Pero habido alguno sí, que no no estaba sé. terrible. El de 2022 estaba bien, el de 2023 ha sido un poco. Ya, bueno, sí. eh. Pero no, los juegos de WWE llevan unos años bastante. Desde que se fue Yuke, de los cuales vamos a hablar hoy, están bastante mal, están bastante en caída libre. El de 2022 estaba bastante bien en comparación con el de 2020, que estaba fatal. Pero incluso el de 2022 estaba bien en comparación con 2020 y por lo que traían de lo que le traían de Yuke, del trabajo que ya hizo Yuke. Entonces esto es una cosa también. Y este es el problema, en un mundo donde los mejores juegos de wrestling es un juego que lleva muchísimos años y siendo una cosa ultra indie, que es el Fire Pro Wrestling, muy muy técnica y muy muy compleja, y un juego que tiene más años que Jesucristo, que es el WWF No Mercy, existe un hueco ahí para cubrir bastante evidente, que es un juego que no quiere hacer el juego más espectacular o el juego más bonito o el juego más profundo, simplemente hacer un juego que se juegue muy bien. Ya está. Solo pedimos eso. Esto, esta es una peculiaridad que no se ve mucho últimamente, ¿no? Generalmente un apartado técnico flojo en un juego se suele equiparar a que el juego es malo, que el juego ha tenido un mal desarrollo en general. No tengo claro si ha sido el caso con el juego de esta semana, pero sí que aprecio que cuando los juegos, o sea, independientemente de todo lo demás, aprecio cuando los juegos ponen el peso en la jugabilidad, porque yo siempre he sido un poco agnóstica de gráficos, ¿sabes? En plan de si la dirección de arte está bien, me da igual que los gráficos sean un poco patata. Y yo sé que es una posición que cada vez menos gente tiene, pero yo sigo en ella totalmente. Sí. Por eso no tiene que extrañarnos que W Fight Forever ha decidido que nos da igual los gráficos, no es donde vamos a poner la importancia. De hecho, vamos a ser un poco irónicos con todo el tema gráficos, con todo el tema de los videojuegos tienen que ser tal. Y vamos a fijarnos en WWF No Mercy, vamos a fijarnos en la jugabilidad y vamos a poner todo el peso y toda la carne en el asador en ese aspecto. Y os voy a decir una cosa. No me lo he pasado tan bien con un videojuego como con AWF Fight Forever desde ni lo recuerdo, pero bien de ponerme a jugar y que cada segundo sea una delicia de, pero ¿cómo puede ser tan divertido? O sea, un poco un momento la casa en directo, ¿vale? Pero literalmente le pasé a Álvaro la clave del juego, ¿vale? Y me habló 3 horas después en plan de, ostras, no me he dado cuenta, llevaba 3 horas jugando. Literal, literal. O sea, este fue el primer contacto con el juego. Literal, literal, literal. A ver, vamos a decirlo. AW Fight Forever es, porque estamos hablando de esto, vamos a seguir hablando de esto, es extremo y un poco ridículo, ¿vale? Esto es algo que hemos hablado Paula y yo. Paula ayer estuvo haciendo directo en Eurogamer. Ayer fue jueves, ¿vale? Fue ciertamente un primer contacto con un juego, ¿eh? Claro. Y lo O sea, repitió uf. mucho. Es que es feo. Es que los modelados están muy mal hechos. Es que los diálogos son absurdos. Pero me encanta. Y es que esta es la cosa. Todo Sí, es muy intencional. Es un juego en el que está hecho a posta. Al principio parece que no. Parece que está hecho mal. Pero luego te vas fijando en detalles. Por ejemplo, sí, las manos de los wrestlers están desproporcionadas. Pero te das cuenta sí. de que no están desproporcionadas cada una a su manera. Todos tienen la misma desproporción. Y te das cuenta de, uy, espera, esto es algo. Luego te das Claro, o cuenta sea, lo de. que... Di, di, di. Te das cuenta como, yo sé, yo me di cuenta muy pronto de que como cierta desproporción que hay, en plan tienen como la cabeza y las manos muy grandes y en el caso de algunos luchadores un poco también las piernas, ¿vale? Y esto que cuando ves el modelo, o sea, tú estás en la pantalla de selección de personajes y seleccionas a los luchadores y lo ves y dices, por favor, Hangman Page, ¿qué te está pasando? ¿Vale? Pero lo que hace esto es también filtrar un poco la información visual cuando tú estás combatiendo, en el sentido de que se distingue muy bien
bien, primero, los golpes, ¿no? El hecho de que tenga las manos muy grandes le da como mucho peso a los puñetazos, a las bofetadas y demás. Y luego, para que distingas bien qué luchador es de un solo vistazo. Esto es una cosa que consigue, a pesar de que los gráficos no son turborrealistas. De hecho, creo que parecerían más señores normales si los gráficos fuesen menos de PlayStation 2. ¿Qué son de PlayStation 2? Sí, o sea, son un poquito más... No son precisamente una cosa tecnológicamente súper avanzada, pero esa es la cuestión, no necesitan serlo porque se centran en los aspectos que hacen que sean memorables las personas en las que se inspiran. Tú cuando ves a Kenny Omega, por decir quizás el más conocido de todos, tú te das cuenta enseguida de que es Kenny Omega. ¿Por qué? ¿Porque se parece muchísimo a Kenny Omega? No necesariamente, sino porque tiene los rasgos que te recuerdan a Kenny Omega. Ya está, Claro, este es Kenny tiene Omega. como el pelo rubio, ricitos, pero también como un poco, o sea, como poco móvil, que es una cosa que le pasa a Kenny Omega, que es como que el pelo no le tiene mucha movilidad, lo tiene siempre como muy puesto en el sitio en el que lo tiene puesto, como muy cerca de la cabeza, ¿sabes? Y esto es una cosa que el modelo hace, igual que sus expresiones faciales, que son de una manera muy específica, que es muy difícil de escribir. En un fanfiction que leí hace poco, la chica que lo escribía describía a Kenny Omega como en plan de tiene las expresiones faciales de un muñeco animatrónico y es un poco esa energía a veces. Pobrecito que tiene. O sea, no lo decía en plan mal, lo decía en plan cookie, ¿sabes? En plan de como, lo decía de hecho como rasgo de atractivo, Yo iba ¿sabes? a decir que precisamente una cosa de hacer realista a Kenny Omega es muy difícil es porque tiene párpados caídos. Tiene Claro, el claro, párpado es eso, caído. tiene... Entonces es como muy difícil hacer eso realista porque es muy difícil que no quede como es mal. Y el Pero juego lo consigue. son excelentes rasgos en el juego, ¿sabes? Enseguida tú en un vistazo ves que es Kenny Omega y en un vistazo ves que es cualquiera. Y eso que te estás enfrentando a un roster de señores que muchas veces tienen rasgos físicos muy similares. Sí, de hecho, incluso cuando hay casos como, por ejemplo, yo no sé, hay casos donde hay personajes que son hermanos, ¿no? En plan de, bueno. Y sin embargo se diferencian muy bien, incluso cuando son hermanos codependientes muy parecidos entre sí. Distingo Como los mejor a Nick Jackson. Jackson, distingo mejor a Nick Jackson y a Matt Jackson en el juego que en la realidad. Exactamente, Esto yo eso iba a ciertamente es decir. una cosa. Claro, porque la realidad no está pensando en que yo los distinga. A Nick Jackson y a Matt Jackson en la realidad muchas veces digo quién es cuál de los dos. En el juego digo, ah, vale, este es Nick y este es Matt, todas las veces. Así que esto es una cosa. Además el juego hace, para terminar de redondear, es cierto, los diálogos son absurdos, son muy ridículos y te ponen en situaciones muy ridículas en el modo campaña, digamos, de la cual hablaremos después. Pero hay una cosa que hace que termine de redondear esto y es que si coges a Kenny Omega, porque mucha gente va a coger a Kenny Omega, y de hecho si simplemente vas dándole a el primer personaje que te sale es Kenny Omega, Kenny Omega tiene una cosa, y es que casi todos los personajes del roster saben que están dentro de un videojuego, y hablan sabiendo que están dentro de un videojuego, pero Kenny no lo sabe, Kenny cree que está en la realidad. Entonces, en el modo campaña del juego, si le hablan los personajes a Kenny, hacen referencias a que están en un videojuego, y Kenny hace como, ¿qué estás diciendo? Y entonces dicen, ah, no, Kenny, no te preocupes, no he dicho nada. Sí, o sea, es como muy, muy estúpido. O sea, es que, no sé, luego hablamos del modo campaña como es su propia cosa, pero la cosa es que primero, es un juego que tú lo ves y lo ves que tiene estética incluso retro, digamos, ya a estas alturas, y al principio eso puede tirar mucho para atrás. Yo creo que si ves un tráiler del juego pensando en si te lo compras o no te lo compras, ver los gráficos y dices, uff, yo qué sé, ¿sabes? Pero cuando lo juegas te da la sensación de que busca parecerse específicamente a ese juego de Nintendo 64. Es decir, decisiones han sido tomadas para que lo primero que te evoque es ese juego. Claro, y esto es muy, muy, muy intencional. Si alguien me dice, no, Álvaro, es que esto no puede ser intencional, yo le diré, créeme, esto no lo haces si no es completamente aposta. ¿Y por qué es completamente aposta? Porque, de verdad, no haces estas referencias constantes a estamos dentro de un videojuego, pero este personaje no lo sabe, sino es todo muy... Y luego estas pequeñas cosas de las manos, tal, de hacer que sean muy reconocibles. ¿Por qué? Porque quiere que sea muy jugable, que sea muy consciente, y sigue un poco el humor de la propia compañía. Pero vamos a hablar de lo jugable, que parece que es lo importante, ¿no? Lo que han querido reforzar. Vale, pues en términos jugables es muy WW No Mercy, pero es una evolución de WW No Mercy. Si habéis jugado al original de Nintendo 64, que es un juegazo aún hoy, si lo jugáis hoy es fantástico, pues este juego es incluso mejor, es una cosa increíble. ¿Qué tenemos? Es muy sencillo. Se coge en 5 minutos. En 5 minutos podéis estar jugando decente. No voy a decir bien, pero podéis estar jugando sabiendo más o menos lo que hacéis. Esto por un juego de lucha es increíble. No vamos a engañarnos.
Esto es increíble. Sí, me sorprendió mucho porque yo tenía mucho miedo de esto cuando empecé a jugar, porque claro, yo empecé a ver wrestling hace literalmente 6 meses, yo no he tenido, porque sí que es verdad que hay mucha gente que tiene como tradición de antes de los juegos de wrestling, ¿sabes? En plan de, Ujú. "Buah, cuando estaba con mis colegas jugando al WWE 2007", ¿sabes? Y yo no he tenido esto porque nunca ha sido una cosa que me ha interesado. Entonces, en ese sentido, a mí me daba como un poco de respeto decir, "Buah, voy a coger esto", y a pesar de que sea, pues eso, pues una compañía que me gusta, los luchadores que me gustan, lo que sea, no voy a saber jugar absolutamente nada, pero tiene un control como muy sencillo que se asimila un poco a los juegos de lucha, pero en su base más básica, digamos, base más básica, valga la redundancia, y después añade pues como pequeñas complejidades que sí que son un poco más difíciles al principio si no haces el modo entrenamiento y demás, pero a las que te vas acostumbrando un poco a poco, incluso sin saberte todos los controles, creo que los combates fluyen razonablemente bien. Sí, es un juego bastante sencillito que en un par de horas tienes los básicos en la cabeza, ¿vale? En 5 minutos sabes manejarte en el ring y en un par de horas sabes jugar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se juega con 3 botones. Realmente hay 3 botones básicos. El de agarre, que es para hacer todos los agarres, para hacer desde llaves a suplex o cualquier otra cosa, ¿vale? Luego tenemos un botón para los golpes fuertes y los golpes débiles. ¿Cómo se decide cuándo es una cosa u otra? Porque cuando nosotros damos un agarre o un golpe fuerte o lo que sea, movemos el gatillo en una dirección u otra. Según la dirección en la que movamos y lo que está haciendo nuestro personaje en ese momento, hace un golpe u otro. ¿Qué ocurre? Obviamente la gente que sabe puede explotar esto para hacer unos movimientos u otros. Si tú no sabes, no pasa nada. Puedes simplemente darle al botón y que salga lo que Dios quiera. Ya está, no pasa nada. Lo mismo pasa si tienes que hacer especiales o finishers. Tú, con hacer un movimiento de palanca y darle 1 o 2 botones direccionales, hace un especial o su finisher. Pero ya está, es darle a la palanca derecha y darle al botón de analógico a uno de los botones analógicos, ¿vale? De dirección. Y ahí ya hace su cosa, hace un especial, hace un finisher y como tienen todos 3 o 4, pues es como, y mira qué lindo, hace el V-Trigger, hace el, yo qué sé, ¿no? Hace el Death Rider, hace el que sea, ¿no? De cada Sí, personaje. igual la calidad de las animaciones de los finishes, por ejemplo, no es como excelsa, ¿sabes? O sea, no da el gustico que da hacer un fatality en Mortal Kombat, pero se han esforzado mucho en que todos los jugadores tengan como sus movimientos idiosincráticos y cambien mucho entre uno y otro. Yo te diría lo contrario, a mí me parece mucho más satisfactorio. En el No es, o sentido... sea, quiero decir que no es la concepción moderna de un finisher chulo, Sí, ¿sabes? eso sí. La cinemática no es tan chula en el sentido de no es como esta cosa de vamos a parar la acción durante 15 minutos para que tú veas esta cosa. Esto no es Mortal Kombat. Pero esto es wrestling. Un finisher no tiene por qué acabar el combate. ¿Vale? Por eso no para el combate. Seguramente lo acabe. Pero cuidado porque no necesariamente. Lo que sí hace es ponerte una pequeña animación de wow, espera, ha ocurrido esto, y yo digo que es muy satisfactorio porque las animaciones son fluidísimas. Unas de las animaciones más finas y perfectas que hayáis visto en un juego de combates en vuestra vida. Y en general en un juego en vuestra vida. Si los WWE siguen funcionando muy bien, es porque el 90% de las animaciones que siguen utilizando son las que hicieron Yuke en su vida. Las animaciones que utilizan, que no son las de Yuke, son las que la gente dice, bueno, es que estas animaciones no son muy buenas. Es que no son las que hacen Yuke. Lo siento mucho. Son cartoon, pero de una buena manera, en mi opinión. Sí, hacen muy buenas animaciones la gente de Yuke. Este juego lo hace un estudio llamado Yuke, ¿vale? Son la gente que hacía antes los juegos de la WWE y dejaron de hacerlos alrededor de WWE 2017. Me vais a decir, Álvaro, es ese a partir del año en el que empezaron a volverse un poco reguleros los juegos. Vale. Entonces, bueno, pues este juego lo hace quienes hacían los juegos de la WWE y además de algunos de los mejores juegos de wrestling que se han hecho en la historia, los ha hecho esta gente. El director de WWF No Mercy ha estado trabajando en este juego. También tienen El- cosas que ver. los desarrolladores de WWF No Mercy después hicieron el New Style Boutique para la Nintendo DS, Exacto. uniendo de alguna manera mis dos pasiones. Claro. Y para terminar de explicar cómo se juega, para hacer los parries y lo que son en general los bloqueos, el bloqueo es simplemente los dos gatillos, los de más cerca de tuyos, ¿vale? Son, uno es para bloquear los golpes y el otro es para bloquear las llaves. Alguien te va a hacer un agarre, bloqueo de agarre. Alguien te va a dar un golpe, bloqueo de agarre. Si haces un bloqueo de agarre para un golpe, no funciona y viceversa. Si además haces el bloqueo justo cuando te van a hacer la llave o el golpe, haces un parry.
¿vale? El parry normalmente es que deflectas el golpe o te pones detrás del rival o lo que sea. Es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que hace que esto sea más profundo de WWE No Mercy? Para empezar, hay muchos más movimientos, hay mucha más profundidad, han añadido muchas más posibilidades. Hay un luchador que se llama Orange Cassidy, que uno de sus movimientos estrella es que se mete las manos en los bolsillos y pelea con las manos en los bolsillos. Pues al meterse las manos en los bolsillos cambia todo su plantel de movimientos y cómo se controla. Hay un luchador que sale al ring en patinete. Puedes pelear con él en patinete. ¿Qué más necesitáis saber? Que podéis patinar o sea, podéis luchar con un monopatín y que podéis luchar con las manos en los bolsillos. Claro. Luego, hay ataques desde las cuerdas, hay ataques en el aire, podéis responder ataques en el aire con otros ataques en el aire. Cosas que normalmente, que en el WWE No Mercy no se podía, pero aquí se pueden. Todo, cuando sabes jugar, este juego te permite hacer todo lo que se ve en los mejores combates de wrestling, se puede hacer. ¿Podrías imitar el Omega vs Ospreay? Sí, con la misma cantidad de sangre y sin tener que acabar en el médico después, probablemente. Es muy gracioso porque la sangre del juego es como muy de mentira activamente, ¿sabes? O sea, sí. Los luchadores sangran de una manera súper exagerada que me hace mucha gracia porque, claro, o sea, también es parte de la... Para mí también es parte del wrestling que se vea un poco que la sangre es de mentira, ¿sabes? Creo que no tiene gracia pensar que hay dos personas desangrándose de verdad y sufriendo de verdad por entretenimiento, ¿no? Entonces me gusta cuando la sangre es particularmente falsa y creo que este juego lo hace muy bien. Sí, lo hace muy muy bien porque incluso en los combates hardcore también hay opción de combates hardcore, ¿vale? Tenéis opciones de 1 contra 1, 2 contra 2, Battle Royale, en plan de entran 30 personas que van entrando de una en una y se tienen que sacar del ring. Hay combates en escaleras, hay deathmatch que cambian las cuerdas, las cambian por alambre de espinos, ponen explosivos en las esquinas y hay armas por el ring y se pueden pegar con todo vale. Y si cumplen el tiempo, pues estalla todo. Pues esto también es una opción, ¿vale? Hay muchas opciones, eso. Luego también hay una opción que es simplemente de sin reglas, todo lo que ocurra es bueno, mientras alguien gane, pues ya está. ¿Vale? Pues hay aquí bastantes opciones. La cosa es que podéis jugar como queráis. Estoy un poco pensando en si nos podríamos hacer como nuestros propios personajes, ¿sabes? En plan de cómo hacernos a ti y a mí en la EW Fight Forever. Coloquialmente llamado mucha lucha wrestling entre nosotros, por cierto, porque no me apetece decir nunca el nombre entero y me hace más gracia así. Y hacernos una liga y ver quién gana al final, quién sobrevive la liga de Checkpoint. Me parece bien, pero esto tendría más gracia si se apuntan además algunos oyentes, ¿no? En plan de la liga Checkpoint ahí, pero con más gente, en plan que fuéramos aquí, no sé, 7, 8 personas y a ver quién es el Ultimate Checkpointer y quién sobrevive. A ver, tú porque has jugado más, pero déjame que me entrene, ¿eh? O sea, si me dejas entrenarme en verano, en septiembre vengo yo mamadísima y te reviento. Vale, me parece bien. Aquí esto es otra cosa. Es lo que quería añadir al final de jugar más casual. Es algo que se puede hacer, eso, en un par de horitas. Sabéis manejar perfectamente el juego. Pero para jugar en serio necesitáis tiempo. ¿Por qué? No necesitáis aprender ninguna larga secuencia de comandos, pero este es un juego que requiere mucho de timings concretos. Las circunstancias son muy concretas, hay ciertos finishers, ciertos movimientos que se pueden hacer solo en circunstancias concretas. Todo esto hay que ir aprendiendo, hay que saber cuándo es seguro hacer ciertas cosas, cuándo no, y esto requiere mucho tiempo, mucha práctica y mucho juego. Entonces esta es la diferencia entre ser realmente bueno y simplemente saber jugar, ¿vale? Y esto sí que requiere mucho tiempo. Entonces este es un juego fácil de jugar, pero difícil de dominar. Sí, básicamente. Y honestamente es que es como, no sé cómo decirlo, la propia comedia que tiene y la propia narrativa que tiene, por ejemplo, en el modo campaña, ¿sabes? Cuando pones sobre todo si conoces a los luchadores, entiendo, crea situaciones como muy graciosas, muy divertidas, muchísimos momentos de narrativa emergente entre los personajes controlados por la IA y el personaje que controlas tú y demás. Yo que sé, el otro día me estaba pegando con 4 tíos y estaba Eddie Kingston, ¿sabes? Que estaba desde el principio del combate, se lo estaba reventando a todos y era literalmente imposible matarle. Y Eddie Kingston es un señor que aguanta muchísimos golpes y parece literalmente imposible matarle en la vida
vida real, ¿no? Entonces es como, ¿por qué la IA del juego entiende cómo debería funcionar este personaje? No sé, no es como que están planteados de forma genérica, es como que tienen cierta personalidad en ese sentido. Y me parece muy guay. Muy También guay. fue muy divertido que entra Warlow y según entra lo tiras fuera. Es en plan, mira, como en la Claro. realidad no le importa a nadie al pobre Warlow. Totalmente. Pobre Totalmente. Entonces, Warlow. pues bueno, no sé. A mí me parece muy buen juego. O sea, yo entiendo que no va a ser para todo el mundo. Entiendo que si nos interesa el wrestling, pues probablemente no os flipe. A lo mejor, yo creo que sí que os podría gustar si eso, si os molaban los juegos de wrestling de hace muchos años, ¿sabes? Esta época Nintendo 64, GameCube, PlayStation. Y no los habéis jugado desde entonces, creo que el juego os puede traer como recuerdos guays de eso, Sí. por lo que se ve toda la gente que está en mi entorno. Y no sé, es que es gracioso y es divertido y se ve como el culo y los modelos son feísimos. Es que todo convive en este Si os juego. gusta el rollo de Nintendo 64 Play 2, diría que hasta Play 2, este juego os va a molar, ¿vale? Y desde luego, si lo queréis para echar pachangas, coger con los amigos, jugar, tal, os va a flipar. Si os gusta la W, os va a flipar. Si os gusta el wrestling en general, pero hace mucho que no entráis no sé qué, meteos de cabeza, os va a gustar. La única pega que le puedo sacar al juego es que el estudio de desarrollo quería meter muchas más opciones de personalización, pero la EW estaba un poco como, no, es que no queremos no sé qué, y al final decidieron que sí, vale, pero fue como muy al final del desarrollo. Entonces hay muy poquitas opciones. ¿Cuál es la parte buena? Ya han confirmado que no va a haber una EW Fight Forever por año, ¿vale? Este es un juego que quieren desarrollar a lo largo del tiempo, como los juegos de lucha ahora, ¿vale? Entonces van a ir sacando actualizaciones y DLCs para ir añadiendo contenido. Ya han anunciado el primer DLC que va a meter a 4 personajes nuevos, una nueva arena, más cosas de personalización, o sea, bastante contenido, pero además ya se sabe, se ha filtrado una cosa, que es que van a meter, y esto me parece flipante, un modo Battle Royale para 30 personas. Esto es absurdo, no entiendo nada, no entiendo nada. Donde peleas con armas, puedes llevar vehículos y se va haciendo cada vez más pequeño el lugar donde combates. Bueno, Lo siento, pero un Battle Royale. yo creándome un wrestler que pelee con un tanque. Un Battle Royale. No, creo que no hay tanques. Solo he visto cortacéspedes y caballos, de momento. Un Battle Royale que transcurre en No sé si Cortacésped lo ha hecho más normal o menos normal que el tanque, te lo voy a decir. Menos. Es que transcurre en un estadio. Creo que además es el de Wembley. Que transcurre en un estadio de fútbol. Entre 30 señores pegándose para hacerse pines. Donde las armas son legales. Me parece increíble. O sea, si lo confirman, lo siento, pero en el momento que lo confirmen, nosotros volveremos. O sea, si lo confirman, volveremos y en el primer programa de Checkpoint de la temporada que viene os diré: AW Fight Forever se ha convertido en el mejor juego de la historia porque han añadido el modo Battle Royale donde puedo ir en un cortacésped persiguiendo a gente. Me parece un extraordinario titular, la verdad. Calla que literalmente necesito ponerme a jugar ahora mismo. O sea, vamos a pasar al siguiente juego, porque es que si no creo que voy a dejar el programa a medias para ponerme a jugar y te voy a retar o algo. Vale. Así que nada, un poquito de música, vamos. Vale, el segundo juego del que vamos a hablar hoy no tiene absolutamente nada que ver con el primero, como ya sabéis que nos gusta hacer en el programa, es decir, hacemos programas dobles pero nunca estamos hablando todo el rato de lo mismo. Siempre estamos hablando de cosas drásticamente diferentes y Sí. en este caso el segundo juego es una aventura gráfica, pero esto seguro que nos lo va a explicar un poquito mejor Álvaro. Sí, a ver, algunos juegos son muy idiosincráticos, ¿vale? Son juegos creados por y para una plataforma muy concreta. No se entienden sin los gimmicks y las limitaciones de esa plataforma. Eso no quita, por supuesto, que esos juegos se puedan entender por sí mismos y que tengan un sentido. Lo que significa es que hace falta también darle un poquito de contexto y entender qué significan en relación a esa consola. Porque esta es otra.
si somos demasiado puristas y consideramos que las cosas solo se entienden en ese contexto ultra concreto, también acabamos haciendo que desaparezcan las cosas. Por desgracia. Entonces, vamos a hablar de un juego que, a pesar de que es un juego muy contextual a la DS, porque lo es un juego muy, muy, muy de la DS, es cierto que le han hecho una remasterización que ha sabido cogerlo y transportarlo muy bien a un contexto que no es el suyo, sin reventar lo que lo hace especial, que Sí, es Ghost Trick. básicamente. Básicamente, Ghost Trick Phantom Detective fue originalmente un juego de Nintendo DS que salió en 2010 y ahora mismo, de hecho, hoy, el día que estamos grabando el programa, se va a publicar una versión remasterizada en PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch y PC, si no me equivoco, he dicho bien todas las plataformas. Creo que no hay versión Next Gen, tampoco la necesita, lo podéis jugar retrocompatible, no creo que os vayáis a perder el Ray Tracing de Ghost Trick, un juego en estética cartoon. Y que a mí siempre me gusta reivindicar. Ghost Trick es un juego del que me gusta mucho hablar porque es un juego que creo que ha sido muy, muy, muy infravalorado en general. Creo que es un juego que podría tener muchísimo más predicamento, pero cuyas circunstancias un poco extrañas y también el hecho de salir de la manera que salió y el género que tiene, hizo que no tuviera tanta popularidad como podría. Y me gusta mucho que Capcom se haya tomado la molestia de rescatarlo y de volver a hacer algo con él. Sí, es que es un juego que merece que lo recuperemos. En el sentido de, a día de hoy, conseguir una DS y conseguir el juego, igual no es tan precisamente fácil. Y ahora este No, remaster. especialmente lo del juego. Las Nintendo DS, pues bueno, Sí, sé lo que son, pero sí, conseguir el juego el es un temita. juego es un tema. Y la cuestión es que este remaster era. Lo primero de todo que hay que decir es, porque creo que es lo que más controversia puede causar, es que ha cambiado ligeramente la estética. Hay que recordar que el original, para quienes no lo sepan, el original es un juego pixelado, muy bonito, tiene un pixel precioso, hace unos diseños absolutamente excelentes, con personajes muy estilizados, que dan una sensación muy, ¿cómo decirlo? Son muy engolados. Tienen como unos movimientos muy amplios. Cada vez que se mueven un poco. Me recuerdan el movimiento a Jack Skellington, ¿sabes? Esos movimientos como muy largos, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Y eso entiendo que hay mucha gente que pueda temer que pueda perderse porque el píxel se ha ido. La pantalla es más grande. Las texturas ahora son en HD. Los colores son ligeramente diferentes, cuidado, no son muy diferentes, son prácticamente lo mismo, pero obviamente hay que trasladarlo y hay que hacer un pequeño cambio. No os preocupéis, el juego sigue siendo el mismo departamento artístico, sigue siendo una absoluta delicia de ver y de jugar, ¿verdad, Paula? Sí, totalmente. O sea, la verdad es que es uno de los juegos más bonitos y de hecho aquí le tengo que tirar un poquito las orejas a la remasterización. La remasterización viene con un nuevo estilo artístico que a mí no me acaba de gustar. Vale. Entiendo por qué es así, entiendo por qué han hecho lo que han hecho con él y de hecho es muy probable que esta quisiera ser la estética original del juego, no sé si me explico, es decir, que originalmente pensé en Ghost Trick para que se viese así y luego lo adaptasen a la gráfica de la Nintendo DS. Pero bueno, pues las cosas no fueron así y ahora pues han aprovechado la oportunidad del remaster y las evidentes consolas más potentes para hacer algo con ello. Entonces, me gustaría primero contextualizar Ghost Trick como juego de Nintendo DS, porque creo que hay una cosa importante y es que Ghost Trick salió a final de ciclo de la Nintendo DS. Yo creo que no fue el último título de Nintendo DS que se lanzó, pero No. lo fue prácticamente. De hecho, en Occidente salió un mes antes de que saliera a la venta la Nintendo 3DS. Entonces fue un título que se quedó a caballo entre una generación y otra y un título que yo creo que pasó muy por debajo del radar por esto. Es decir, nosotros ya estábamos pensando en otra cosa, ¿sabes? Estábamos pues un poco a lo mejor más pendientes de la nueva consola, el remake de Ocarina of Time, los títulos nuevos, el 3D, las nuevas funcionalidades, consola más potente, se ve mejor y tal. Y un juego tan peculiar lanzado en este contexto yo creo que es normal que no acabase de encajar. Entonces, está esto por un lado. Y luego, por otro lado, está el hecho de que digamos que es como un heredero de una saga que ya de por sí es de nicho, como es Ace Attorney.
Ghost Trick es la obra de Shu Takumi, el creador de Ace Attorney, junto con el equipo de los Ace Attorney en Capcom. Y esencialmente la historia detrás del juego viene a ser que Shu Takumi, cuando hizo la tercera entrega de los Ace Attorney para Game Boy Advance, empezó a pensar en rollo de, bueno, vale, pues si acabamos aquí Ace Attorney, ¿qué vamos a hacer a continuación? Y lo que se le ocurrió es pues este Ghost Trick, que es una idea que le empezó a plantear. ¿Qué pasa? Cuando salieron los ports de Nintendo DS de Ace Attorney, la saga repuntó mucho en popularidad, Capcom quiso secuelas y el equipo de Ace Attorney se puso a hacer más Ace Attorney. Entonces no acabó haciendo este juego, este Ghost Trick, hasta final de ciclo, precisamente por esto. O sea, es un juego de final de ciclo porque es un juego que se hizo cuando ya se consideraba que la saga Ace Attorney había terminado en esa consola. Es decir, cuando sacaron el Ace Attorney Investigation 2, que nunca salió de Japón, para el último juego de la saga Ace Attorney Nintendo DS para Occidente, si no me equivoco, fue el Ace Attorney Investigations 1 para Estados Unidos, y en Europa el último que nos llegó fue el Apollo Justice. Entonces, como vale, ya no va a haber más Ace Attorney en la Nintendo DS, ya hemos vendido lo que tenemos que vender, Shu Takumi haz tu cosa. Y Shu Takumi rescató esta idea que llevaba en el cajón mucho tiempo y hizo Ghost Trick. Ghost Trick es un juego que siempre se defiende, y yo también defiendo un poco, que es mejor jugar sin saber nada, pero que al mismo tiempo me parece que es un juego del que no se pueden hacer spoilers. Sí, es difícil hacer spoilers de un juego que, para empezar, está mutando constantemente. Es decir, Sí, total, todo el rato. no es un juego que, cuidado, no es que tenga giros constantes, o no es que sea un juego que no tenga una narrativa clara, más bien es que tiene una narrativa muy clara, sabe lo que quiere hacer, pero precisamente porque tiene una narrativa muy clara y sabe lo que quiere hacer, no necesita giros constantes de wow, en realidad es que no es esto lo que sabías, tal, sino que está planteado todo desde el principio de una manera muy clara, pero sabe dosificártelo de tal manera que te lo va descubriendo de una manera muy elegante poco a poco. Está muy bien escrito y por eso en realidad no te lo pueden spoilear, porque está tan bien escrito que te sorprende incluso si lo supieras. Sí, total. Claro, esa es un poco la cosa, ¿no? O sea, no. Incluso cuando sabes muchas cosas claves de la trama, incluso cuando sabes muchas cosas claves de cómo funciona su universo, creo que es muy difícil prever por dónde va a ir la historia. Y sobre todo es que las cosas que convencionalmente serían spoilers no son spoilers en absoluto, ¿sabes? En plan de si te dicen, Buah, aquí en el Final Fantasy XVI se muere no sé quién, tú dices, tu hermano, no me digas eso, te dicen el Ghost Trick se muere no sé quién. Bueno, es que todo el mundo se muere en Ghost Trick todo el rato. Ghost Trick va de un señor del que no sabemos absolutamente nada, y él tampoco, que se llama Sisel, que básicamente es este personaje que probablemente habéis visto en algunas promociones de Capcom más que en el propio juego. Lleva así como un traje rojo, pelo pincho amarillo, unas gafas de sol, y que se acaba de morir. Se ha muerto, ha reencarnado como fantasma, no se acuerda de absolutamente nada, lo único que sabe es que se ha muerto. Entonces, claro, nosotros tampoco sabemos nada de él, no hay nada para contextualizarnos. Y lo que pasa es que como fantasma ha adquirido una serie de poderes especiales, lo que se llaman los trucos fantasma, que es que puede interactuar con objetos inertes que haya en el escenario para hacerles realizar pues, determinadas acciones, y también pues tiene una serie de poderes como pues por ejemplo si posee un teléfono puede ver a quién está al otro lado de la línea para digamos como espiar conversaciones, incluso trasladarse de un lugar a otro a través de las líneas de teléfono. Y la más importante de todo es que cuando posee un cadáver, es decir, alguien que ha muerto recientemente, puede retroceder hasta 4 minutos antes de su muerte y por tanto intentar evitarla. Entonces hay incluso memes internos, ¿sabes? En plan de bromas internas que hace el juego con la cantidad de veces que muere cierto personaje. Entonces, básicamente, nosotros nos despertamos, descubrimos que tenemos estos poderes, todo muy bien, y Sisel decide que lo que él quiere hacer en el tiempo que le queda como espíritu antes de que pase al más allá o a donde sea que vayan los fantasmas en este universo, es descubrir quién es y descubrir por qué ha muerto y descubrir qué ha pasado, ¿no? Quiere como irse con las respuestas. Entonces, la única pista que tiene sobre esto es una chica que se llama Lynn, que está en la escena del crimen, y decide pues seguir ella y seguir un poco a su historia hasta que descubre y va desenmarañando un poco qué tiene que ver ella, porque está en la escena del crimen, de qué se conocen, cómo llegaron ahí, porque están involucrados en ciertas cosas que han llevado a esa situación. Es una trama un poco básica, ¿no? En plan de protagonista amnésico quiere descubrir la verdad. Sí, pero a la vez no, porque esta es la cuestión. Lo es porque lo es en título personal de lo que es el propio personaje, de lo que es el propio Sisel, pero no lo es en el sentido de todo lo que hay detrás es una historia de detectives que es interesante por sí misma. Vale,
hay un interés de saber esto, pero luego en cada capítulo o cada parte de tiempo en lo que transcurre el juego hay un pequeño misterio, ¿vale? Estamos hablando de que en cada capítulo muere alguien. Y tú lo que tienes que hacer es volver atrás en el tiempo y evitar que lo maten, ¿vale? Cada capítulo del juego transcurre en el tiempo en el que van a matar a alguien y tú tienes que evitarlo de una u otra manera. La manera de evitarlo es utilizar tus poderes de fantasma. Por supuesto, eres un fantasma. No es que tengas tampoco unas capacidades súper locas. Las capacidades súper locas que tienes son en plan de poseer cosas, hacer algunos ruidos, no mucho más. Tampoco os penséis que es como que tiene unos poderes súper locos. Sí, no, son como pequeñas interacciones. Puedes mover un pelín un objeto, puedes hacer robar una rueda, puedes hacer, ¿sabes? Como ciertas cosas de esto. Pero tampoco es como que puedas andar libremente y demás, ¿vale? Entonces, la cosa es que la inmensa mayoría de puzzles de Ghost Trick son puzzles de movimiento. Sí. Entonces son como una especie de... Bueno, son puzzles, a empezar, pero son como puzzles de... ¿Cómo se llamaban? De Rubber Goldberg, de que son como que una cosa empieza a afectar a otra cosa, empieza a afectar a otra cosa, no sé cómo se llamaban. Tienen como este nombre como muy elaborado, muy raro. Es que no caigo. Entonces, bueno, pero son estos puzzles que cogen una cosa y dan otra cosa y tal y cual, ¿no? Y empiezan a... Vale, máquina de Rube Goldberg, ¿vale? Son máquinas de Rube Goldberg, Vale, pero en ok. vez de ser todas las cosas van como de golpe, vas haciéndolas como una cosa detrás de otra, ¿vale? En plan de, haces una cosa, ves cómo afecta, pues haces otra, vas viendo cómo afecta. Son máquinas muy complejas, muy retorcidas, afectan de manera muy indirecta a lo que quieres actuar, pero porque eres un fantasma, no puedes actuar de manera directa, entonces tienes que actuar de manera indirecta. Entonces la gracia del juego es, ¿cómo voy a resolver este puzzle? Pues si fuera humano, haría esto y ya está. Por ejemplo, va a entrar un asesino por la puerta, pues le diría a esta persona, escóndete, pero eres un fantasma. Vale, pues voy a Claro. hacer que el perrito ladre a esta cosa para que caiga esta cosa cuando esta chica choque con Sí, o esto sea, para que se mueva no sé qué. creo que esa fase es como muy buen ejemplo. Hay una fase en la que tienes que conseguir que una chica se esconda debajo de un sofá. Entonces, claro, tú no puedes decirle a la chavala escóndete debajo del sofá. Y hay un perrito en la fase. Entonces, lo que tú tienes que hacer es conseguir que entre un ratón en la habitación, ¿vale? Y empujar el ratón debajo del sofá para que el perro persiga al ratón y la chica persiguiendo al perro se meta debajo del sofá. Claro, pero claro, estamos en las mismas. ¿Cómo consigues que el ratoncito se meta debajo del sofá? Pues necesitas mover un pequeño, necesitas mover una bandeja, bueno, una mesita con ruedas con unos donuts encima, dejar caer en un punto específico unos donuts para que caigan en el punto específico donde rueden, para que si los golpeas con una puerta, entonces el ratón se meta debajo del sofá. Sí, entonces básicamente es un poco esto, ¿no? Son como pequeñas interacciones que generan reacciones en cadena extraordinariamente grandes y que muchas veces se van por donde no te esperas y como son escenarios muy táctiles en los cuales ves muchos objetos con los que puedes interactuar pero no entiendes a priori cuál puede ser su funcionalidad, creo que tiene cierta gracia como rompecabezas en general, ¿sabes? O sea, creo que ciertamente es una cosa que está ahí. Dicho esto, esto no es todo en Ghost Trick, ¿vale? Me gustaría destacar que una de las grandes partes de Ghost Trick es la narrativa y como ya habréis intuido de esta serie de interacciones que os hemos contado, es un juego en el que tiene muchísimo peso el humor. Se me ha olvidado la palabra humor en el año de nuestro señor 2023, el humor. Es un juego con un tono pues muy chistoso, los protagonistas hacen chistes incluso un poco meta sobre lo convenientes que son ciertas cosas o lo paradójicas que son ciertas situaciones. Me gusta mucho la manera en la cual aceptas los poderes sobrenaturales o la manera en la cual tú interactúas como fantasma con las cosas por la forma tan natural y tan tranquila con la que los personajes hablan de ello. Sí, porque nunca es una cosa... Al principio sí que hay como un pequeño momento de... Ostras, espera, esto es raro. En plan, ¿por qué ocurre esto? Pero pasado el primer capítulo en el cual hay como esta cosa de confusión y de por qué está ocurriendo esto y no tiene mucho sentido,
automáticamente los personajes lo aceptan bastante bien. Y cuando empiezas a hablar con ciertos personajes ya lo aceptan en plan de, ah, sí, ¿por qué no? Con todo lo que está ocurriendo, pues bueno, la única explicación es que seas un fantasma, ¿no? O sea, esto cuando no directamente lo aceptas sin más, porque es en plan de, estás hablando conmigo, es normal que seas un fantasma. Y no quiero spoilearos quién dice eso, pero lo dice el mejor Sí, personaje de todos. sí, ciertamente. Entonces, no sé, creo que una de las cosas, Shutaku insiste mucho en esto, ¿no? Porque muchas veces la gente le pregunta al creador, entiendo que como representativo del equipo, que es una cosa que se extiende a muchas de las otras personas que han estado implicadas en la saga Ace Attorney, el rollo de, ¿por qué haces juegos sobre temas tan serios, ¿sabes? En plan de gente que se muere y asesinatos y asesinos en serie y juzgados y gente que se juega la vida y tal, y lo haces en un tono tan leve en muchas veces. Y la cosa es que él siempre contesta algo como, no es que no me tome en serio la muerte, sino que creo que es una cosa que pasa y creo que como todas las cosas que pasan puede tratarse desde todos los ángulos, uno de ellos siendo el humor, ¿no? Y Sí. esto me parece una perspectiva muy válida. Humor también hay mucho en el apartado estético del juego, en el sentido de que es que el apartado de estético del juego es un melonazo, ¿eh? O sea, os podría hablar de esto 17 horas. Básicamente, es un juego que se ve como del futuro, porque básicamente lo que plantearon en su momento fue, vale, llevamos un montón de tiempo haciendo Ace Attorney, un juego con fondos estáticos en los que ves a todos los personajes de cintura para arriba y en el que no hay escenas compuestas por varios personajes ni nada similar, ¿no? Que son como, está pasando un avión por encima de mi casa, perdón. No sé si se oye, pero se irá en unos segundos, me voy a apuntar el tiempo. No pasa nada. No controlamos el tráfico aéreo. No, Todavía. todavía. Efectivamente, todavía. Un segundo, ¿eh? Vale, creo que ya está. Bueno, no está. ¡Ah, perdón! Perdón. Parece que tengo ventilador de turbinas ya, igual os estoy. Igual os estoy. Ostras. Ya, lo siento, No, no, perdón. no, no, hombre, que no tienes culpa de nada, pero esto parecía que estuviera pasando por tu salón, ¿eh? Madre mía. Pero cero tu culpa, no pidas perdón. No te disculpes. La 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 la. Yo aprovecho para deciros que esto no lo van a Vale. escuchar los de la radio. Y Sotakumi también, Efectivamente, esto es contenido premium que os tenéis para vosotros, también dime. escribe mucho de estas cosas y en este tono porque es un flipado de una serie japonesa llamada Legal High, que también me gusta mucho a mí. Es una serie de abogados donde un abogado muy arrogante y mala persona, pero que en realidad tiene un corazón de oro, pues se encuentra con una abogada muy joven y muy como comprometida con la verdad, pero que se llevan a matar, pero por algún motivo acaban trabajando siempre juntos. Es muy muy buena serie y le gusta mucho al bueno de Shota. Entonces tiene mucho que ver también con esto, que escriba como escribe sus juegos. Vaya Vale, bien. ahora sí, Vale. creo que estamos en buen espacio. Vale, continúo. La estética de Ghost Trick tiene muchas peculiaridades. Básicamente, cuando se plantearon el desarrollo de este juego, dijeron: ahora mismo mucha gente está intentando hacer juegos 3D en la DS y ya con la 3DS ya ni te cuento, ¿no? Pero es una consola con más potencia. Pero lo que pasa es que tanto la Nintendo DS como la 3DS son juegos que no se llevan bien con el 3D, que no tienen todavía la potencia para equipararse a las consolas de sobremesa que hay en ese momento, que hacen 3D. Entonces, el equipo buscó una manera de conseguir
la fluidez y la llamatividad, entre comillas, de lo que es el modelado 3D y las animaciones, pero en un estilo que fuera puramente 2D. Hay que tener en cuenta también que esto es un equipo que venía a hacer la saga de Saturn, y la saga de Saturn son fondos planos, personajes que ves solo por encima de la cintura, personajes a los que solo ves cuando están hablando contigo, es decir, no hay conversaciones entre personajes, o no puedes ver nunca una acción que está haciendo un personaje cuando no estás hablando con él directamente o cuando no está, digamos, en tu plano, porque es un tipo de animaciones que no existe en la saga. Esto es una saga que se creó y creó su estética a través de las limitaciones de la Game Boy Advance, que es una consola vamos, si la Nintendo DS ya se quedaba cortita, la Game Boy Advance es mucho más sencilla en este sentido. Claro. Entonces, cogen y dicen, vale, todo esto que no podemos hacer normalmente lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hicieron fue modelar el juego en 3D, animar el juego en 3D y utilizar ese 3D animado y modelado como referencia para el estilo 2D cartoon que se ve en el juego, ¿vale? ¿Es mucho trabajo y quizás un poco excesivo? Sí. ¿Consigue un resultado totalmente excelente? También. Sí. Todos los personajes tienen movimientos muy icónicos, tienen como su manera de expresarse, su manera de moverle. El inspector Cabanela, que es un señor que siempre entra a los sitios bailando, tiene como unos movimientos que se ven totalmente futuristas en la Nintendo DS. Pero además de eso, o sea, además de pues, la manera en la que gesticula, la manera en la que se sientan, en la que andan, en la que se mueven todos los personajes, también suele ser un juego en el que hay muchos detalles en primer plano, pero también muchos detalles en los fondos, ¿no? Hay pues yo qué sé, estás hablando con un inspector de policía y te das cuenta que el inspector de policía tiene el tic de mover los pies debajo de la mesa. Mis personajes favoritos del juego, siempre lo digo, son dos policías, dos guardias de seguridad. Son exactamente iguales, son el mismo diseño de personaje, van vestidos igual, tienen la misma cara, pero uno es muy estirado, muy ordenado, muy preocupado con sus tareas, con el orden, con los protocolos. El otro es un macarra que está bebiendo vino del trabajo, que le da todo absolutamente igual, y tú los ves en pantalla y sabes perfectamente cuál es cuál y entiendes perfectamente de un vistazo sus personalidades, aunque sabes perfectamente que su diseño es exactamente el mismo por la postura que tienen al sentarse en la silla, por cómo se mueven, por cómo gesticulan al hablar. Creo que es un trabajo muy profundo el que hace este juego en darle forma a su universo, y es una delicia de mirar increíble. Entonces yo nunca sé si la reticencia que tengo hacia la estética del remake, porque la estética del remake es exactamente igual que la estética que se enseñó originalmente en el tráiler de anuncio de 2010 que hizo Capcom para este juego. Yo nunca sé si esta es como la estética que ellos realmente pretendían, pero me parece que viéndolo en pantalla grande, viéndolo en la versión de PlayStation, en la versión de Steam, como que se ve menos futurista, se ve menos llamativo. Sí, pero porque hay menos contraste. En plan, del contraste que hay entre la definición de la DS, en plan, el píxel, la escasa definición en sí misma de la pantalla y los movimientos extremadamente fluidos y sobre todo lo bien dirigido que está, en el sentido de lo bien animado que está y la buena dirección de animación que tiene, lo que tú dices, los dos policías, y simplemente por cómo se mueven y las posturas y cómo se comportan ya sabes perfectamente quién es quién. Es mucho menos llamativo cuando la propia imagen es tan detallada que te fijas muchísimo menos en los movimientos, llaman mucho menos la atención. Cuando las imágenes son menos, cuando hay mucho píxel, las imágenes se vuelven mucho más distorsionadas. Entonces te fijas menos en los detalles. Te fijas menos en los detalles, en plan de que tu mirada se vuelve un poco más general, ¿vale? Es como más Entonces los movimientos llaman más la atención. Entonces esto se pierde un poco con la definición. Y creo que es un poco esto. Y creo que sí que se pierde un poco en este remaster. O remake. O ya no sé ni cómo llamarlo. No te voy a engañar. Sí, es un remaster realmente. O sea, yo creo que honestamente lo que han hecho ha sido coger el proyecto original o coger lo que tuvieran de la estética original y adaptarla en este sentido. La cosa es un juego colorido, muy bonito de ver, muy, muy bello, muy como... no sé, o sea, es alegre, ¿no? Es un juego alegre. Pero eso no quita que sea un murder mystery muy, muy, muy bien hilado, muy complejo y con temáticas muy duras a veces, lo que
para mí hace que Ghost Trick pase de juego curiosote que recomiendas a juego que te parece de los mejores del catálogo de la Nintendo DS, es el hecho de que en la segunda mitad del juego, sobre todo, cuando empiezas a descubrir un poquito más pues, del pasado de los personajes y de por qué pasan las cosas como pasan, primero tiene una manera muy buena y muy guay a través de la voz interna del protagonista de darte como las revelaciones. Y segundo, se convierte en una historia en la cual te replanteas todo lo que has hecho hasta ese momento a través de temas como pues, bueno, pues la consecuencia de nuestras propias acciones y las decisiones que tomamos y como muchas veces las cosas que nosotros hacemos son solo un punto pequeño en una secuencia de acciones mucho más grande. A veces tiene repercusiones y a veces no las tiene. Entonces, el juego subvierte esto que se está haciendo todo el rato de tocar un botón para que un objeto se caiga y entonces a través de ese objeto alertar a un personaje que se mueve hasta aquí y entonces le pasa otra cosa y entonces generas una reacción en cadena. Esto lo traslada al plano narrativo y te dice, es que volver atrás, ¿sabes? En plan de la culpa y el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras acciones muchas veces son impredecibles, pero me gusta cómo lo hace y cómo lo dice sin eliminar su tono, ¿sabes? Hay escenas muy emotivas, yo siempre lloro con el final de este juego porque es mucho para mí, es como muy emocionante, pero no es un tono pesimista, no es un tono de todo es horrible, incluso Phoenix Wright a veces tiene un tono pesimista, ¿sabes? Porque no deja de ser una historia sobre que el sistema legal japonés es horrible. Entonces, incluso cuando las cosas acaban bien y se pilla al asesino y todo, siempre hay como un pequeño punto de jolines. Esto en el fondo no está bien y no somos lo suficiente para cambiarlo. Y la moraleja, entre comillas, de Ghost Trick, yo creo que es un poco más rollo de siempre va a haber cosas que no vas a poder cambiar y siempre va a haber cosas que no sean como te gusten, pero puedes vivir con ello y puedes seguir adelante y puedes gestionarlo, sea como sea, ¿no? Y esto me parece una cosa bellísima y para mí es un juego muy importante, por eso me alegro muchísimo de que mucha gente le vaya a poder dar una segunda oportunidad. Claro. Es que al final es un juego que es muy divertido jugar. Creo que esto es importante señalarlo. Es muy divertido jugar. Es muy bonito. Porque es muy muy bonito. Incluso si no es la versión de DS, que digamos que es la versión perfecta para jugar. Y además es esto. Al final del día también es un juego que dices, wow, es que se atreve a tocar temas muy 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 delicados. Pero es algo que es como dices muy bien, Paula, es algo que te tienes que esperar cuando viene de un señor que ha hecho Ace Attorney. Sí, es que siempre hablamos de Ace Attorney, lo goofy que es, sí, tal, lo divertido que es, no sé qué, pero hablamos poco de lo chungo que es tocando los temas que toca y como de, oye, pero igual nuestro sistema judicial es un asco. Y es en plan, ostras. Sí, y la cosa es que una última cosa que me gustaría señalar es que Shu Takumi es el señor más dulce del mundo y para la promoción original de Ghost Trick subió una serie de vídeos a YouTube haciendo trucos de magia que son probablemente la cosa más cookie que habéis visto nunca. Si os jugáis el juego y os gusta, os insto a que los busquéis porque son estúpidos y es la mejor persona del universo. Y yo creo que con esto acabamos la cuarta temporada de Checkpoint. Da un poco de vértigo decirlo, realmente, estoy un poco triste. No, pero ya no vemos a la gente hasta la quinta. Y ya no vemos a la gente hasta la quinta. Pero no me hagas esto, Paula. Pero si no soy yo, ¿sabes? Que se acaba la temporada, ¿no? Es que nos tenemos que ir, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que no quiero. Entonces, gente, yo tampoco. Que no. Yo tampoco. Entonces, efectivamente, decirles que no y nada. Nos despedimos, recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y lo vais a seguir siendo los 2 próximos meses, aunque no estemos nosotros para recordároslo todas las semanas, y que nos vemos en septiembre. Pasado un verano excelente y hasta luego. Adiós.